Bienvenidos al primer episodio de Tecnorum, un podcast sobre tecnología y asuntos relacionados. Hoy hablaremos sobre la inteligencia artificial. En 1962 se estrenó en los Estados Unidos una caricatura que rápidamente se convirtió en favorita de los niños, pero también de los adultos, porque presentaba una visión futurista y muy positiva de la humanidad. Desde luego nos referimos a los supersónicos, como fue bautizada en México. En esta caricatura se muestra la feliz vida cotidiana de una familia de clase media alta estadounidense en el año 2062, es decir, un siglo exacto después de su estreno. En esa caricatura, la inteligencia artificial es cosa de todos los días. No tuvimos que esperar tanto tiempo para vivir en un mundo muy similar al de los supersónicos. 40 años antes, gran parte de lo que nos presentaban como una fantasía, hoy es casi una realidad total. Pero lo que tal vez no sabías es que la inteligencia artificial es mucho más vieja que la caricatura que hemos mencionado. Claro, nos referimos a la etapa primitiva de la inteligencia artificial, nada comparado con la actualidad. De hecho, desde la mitología griega ya se acaricia la idea de autómatas que actuarían con una especie de inteligencia artificial. Ahora, en la literatura abundan desde hace siglos, literalmente hablando, las historias de robots con capacidad de actuar y pensar por sí solos, aunque desde luego estas son solo historias. Hablemos entonces de la historia de la inteligencia artificial, aunque sea de manera muy breve y a grandes rasgos. Para muchos, el nacimiento formal de lo que décadas después sería la inteligencia artificial ocurre en 1930, cuando Alan Turing y Emil Post plantearon la posibilidad de crear autómatas que fueran capaces de realizar cálculos matemáticos. Sus teorías, sirvieron de mucho para el desarrollo de la computación en las décadas posteriores. De hecho, Turing introduce en ese mismo año un término que hoy en día es de uso común, el algoritmo. Pero tuvieron que pasar 11 años para que en 1941 Konrad Zuse creara la primer computadora programable y completamente automática, llamada la Z3. A esta se le considera el primer ordenador de la historia moderna. Y sí, era una computadora como las de las películas de El Santo, enorme, con muchos cables expuestos, aunque sin tanto foquito ni ruidos más cómicos que tecnológicos. En ese mismo año surgen las famosísimas leyes de la robótica de Isaac Asimov, las cuales se supone que todo robot debería cumplir. Si no las conoces, te las menciono, son solo 3. La primera, un robot no hará daño a un ser humano o, por inacción, es decir, por no hacer nada, permitirá que un ser humano sufra daño. La segunda, un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entrasen en conflicto con la primera ley. Y la tercera, un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley. 2 años después, en 1943, Warren McCulloch y Walter Pitts propusieron un modelo de computación completamente diferente, solamente era un modelo. Estaba inspirado en el funcionamiento de las neuronas biológicas. Fue un primer intento por formalizar matemáticamente el comportamiento de una neurona y también de estudiar su capacidad de computar y procesar información. Este sí es considerado el primer modelo de inteligencia artificial, aunque ojo, el término aún no existía como tal. Así llegamos a 1950, cuando el mismo Alan Turing presenta al mundo el famoso test de Turing. Es una prueba de comunicación verbal entre hombre y máquina que evalúa la capacidad de las segundas, de las máquinas, de hacerse pasar por humanos. No olvides este dato, en breve te menciono por qué. Ahora,
por fin es momento de hablar de inteligencia artificial. En 1956, el informático John McCarthy presenta por primera vez ese término durante la conferencia de Dartmouth en 1956. Fue un importante evento que reunió a varios expertos para analizar el presente y sobre todo el futuro de las computadoras. La conclusión de esa conferencia fue que dentro de 25 años los ordenadores harían todo el trabajo de los hombres. Si bien no le atinaron del todo, tampoco se puede decir que su pronóstico fue erróneo. Los próximos años fueron vertiginosos en el desarrollo y evolución de las computadoras. Poco a poco se fueron haciendo más pequeñas, funcionales y, si se permite, digamos que inteligentes. De hecho, en 1996, la supercomputadora Deep Blue, creada por IBM, vence al campeón del mundo de ajedrez Garry Kasparov, acelerando el deseo por hacer de los ordenadores máquinas todavía más potentes e inteligentes. Ahora, ¿recuerdas el test de Turing que te acabo de mencionar? Pues en 2014, un programa informático automatizado fue capaz de engañar a 30 de 150 jueces a los que se sometió durante este test. A esos 30 les hizo creer que en realidad estaban hablando con un niño ucraniano de 13 años y no con una máquina. La inteligencia artificial, ya tal y como la conocemos, se comenzó a volver algo cotidiano para nosotros en 2011, cuando Apple introdujo Siri, el primer asistente virtual con reconocimiento de voz e interacción con un lenguaje natural, y todo esto en un smartphone. Google hizo lo propio en 2012, al lanzar Google Now. Microsoft no tuvo tanto éxito con Cortana, que fue presentada en 2014. Todo lo contrario a lo ocurrido con Amazon, que con Alexa llevó esta herramienta hasta millones de hogares. También la presentó en el 2014. El parteaguas en lo referente a la inteligencia artificial llegó en noviembre de 2022, hace apenas 2 años, están a punto de cumplirse. En esta fecha, la compañía OpenAI presentó en sociedad al ChatGPT. Las controversias, leyendas y preocupaciones que ha generado el uso masivo de la inteligencia artificial serán tema en otro capítulo de este podcast. Por hoy, solo me queda agradecerte por escucharlo e invitarte a seguirnos en nuestras redes sociales y también hacernos llegar en las mismas tus comentarios, dudas, críticas y aportaciones.